Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta mesa denominada De la risa al llanto en una caricatura, la violencia en México. Nuestros participantes el día de hoy son 4 reconocidos moneros, así se hacen llamar moneros, caricaturistas de México, de los cuales me voy a permitir hacer una presentación muy rápida de cada uno de ellos, porque enseguida ya harán lo propio en este sentido. En primer lugar está Rafael Barajas Durán, el Fisgón, quien nació en la Ciudad de México y es licenciado en Arquitectura por la UNAM, ganó el Premio Nacional de Periodismo y fue becario de la Fundación Guggenheim. En colaboración con Antonio Helguera publicó El Sexenio me da risa y El Sexenio ya no me da risa. Junto con Helguera y José Hernández publicó El Sexenio me da pena y El Sexenio se me hace chiquito. Fue cofundador y codirector con Ríos y Helguera de la revista de sátira política El Chahuiztle, y actualmente codirige la segunda época del Chamuco con Patricio y Hernández. Tenemos también a Antonio Helguera, quien nació en 1965 y empezó a publicar caricatura política en el periódico El Día de la Ciudad de México. Desde 1985 es caricaturista del periódico La Jornada y actualmente también publica la sección Monosapiens en la revista Proceso junto con José Hernández. Ha sido codirector de las revistas de humor político El Chahuiztle y El Chamuco. Ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002. Se encuentra también Patricio Ortiz González, caricaturista, humorista y aspirante escritor, quien publica sus caricaturas desde hace 30 años y ha colaborado para La Jornada, Milenio y El Universal. Es cofundador y codirector de las revistas El Chahuiztle y El Chamuco, y así como autor de varios libros e ilustrador de libros infantiles, y ganó el Premio Nacional de Periodismo y el del Premio Internacional del Club de Periodistas de México. Actualmente publica sus caricaturas en medios locales y nacionales y está empeñado en producir películas de su propia autoría. Y finalmente, Erasmo Rodríguez, quien tiene más de 15 años de experiencia en proyectos de cine y animación, al lado de artistas como Omar Rodríguez López, Mars, Volta, Alejandro Colunga, el rapero Secan, Rigo Mora, Luis Telles y Paul Gómez. Colabora como plastimonero. Ahorita hablaremos de la técnica. Ahorita vamos a hablar de la técnica. Así es, plastinesca de historieta. Es en publicaciones junto con Ríos, Sergio Aragonés, Trino y Gis, y también ha participado como actor y modelo en diversas campañas publicitarias, doblajes, videoclips y largometrajes. Ellos, para quienes no los conozcan, son El Chamuco y los hijos del Averno. Yo espero que se diviertan con esta mesa, con esta charla, que realmente es muy divertida. Pues muy buenas tardes, un placer estar aquí con todos ustedes en Los Ángeles. Y vamos a hablar de este asunto precisamente de la risa al llanto en una caricatura o en una historieta que trágicamente pues es la historia reciente de México, que es lo que les queremos contar. Entonces yo quiero empezar, no podemos ver ahorita si están proyectándose las caricaturas o historietas. Trajimos unos archivos de caricaturas para que las vieran, no sé si las tienen. No, me dijeron que se las habían mandado a alguien, pero bueno, esperemos ahorita a ver si lo pueden ver para que vean una muestra del trabajo. Eso lo dejamos aquí a los organizadores a ver si lo rescatan. Es un video con las caricaturas nuestras que ilustra un poquito este asunto. Bueno, la cuestión es básicamente esta. Yo les quiero hablar un poquito de una historieta que yo hago que se llama La Enchilada Completa y que ilustra justamente esto. La Enchilada Completa es una historieta sobre migrantes mexicanos
¿no? de todas las peripecias que hacen para llegar a la frontera y luego cruzarse la mayor parte de las veces con éxito a los Estados Unidos. Pero aquí lo que me parece interesante y que ilustra esto es que cuando yo empecé esta historieta, que fue cuando aquella inolvidable vez que Vicente Fox declaró que los mexicanos hacían trabajos en Estados Unidos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Cuando yo oí esto, tuve un ataque de risa que me duró como 2 días y después de eso decidí hacer esta historieta. Yo vivo en Veracruz y me tocó vivir en el Veracruz de antes del TLC y después del TLC. Antes del TLC, Veracruz era un estado que no exportaba mano de obra porque tenía una agricultura, una industria agropecuaria muy fuerte, no había caña de azúcar, todo tipo de cultivos legales y ganadería y petróleo y demás, entonces la gente tenía trabajo. Y después, gracias al TLC, todo eso quebró y Veracruz se convirtió en uno de los principales exportadores de mano de obra. Entonces yo me enteré, por diferentes razones, me enteré de cómo llegaban los camiones a los pueblos y llevaban camiones enteros de gente aquí a Estados Unidos, y tuve la experiencia de primera mano con la hija de una señora amiga nuestra que decidió venirse a Estados Unidos. Ya la mitad de la familia de ella estaba aquí, pero ella decidió venirse siendo muy joven, y entonces tuvo una experiencia con lo que yo llamaba un pollero VIP que existían, ¿no? Que era cruce garantizado, y además cada noche que no pudiera cruzar tenían alojamiento, alimentos, etcétera, hasta que cruzaron. Y ella por celular nos iba contando todas las peripecias, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esto, dije, esto se tiene que convertir en una historieta. Y efectivamente, bueno, me contó toda la historia y yo empecé a recopilar estas historias de cómo los mexicanos llegaban a la frontera, que en ese tiempo era algo muy sencillo, ¿no? Subirse al tren, llegar a la frontera, y luego cruzaban, y la tasa de éxito era como del 99%. O sea, desde luego había muchas cosas trágicas, pero la gran mayoría de los que llegaban a la frontera cruzaban, ¿no? Y además muchos de estos polleros los llevaban hasta que los entregaban a un lugar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, esto se convirtió en esta historieta de la enchilada completa, y con el paso del tiempo la premisa humorística era muy sencilla, que era un poco como el correcaminos, ¿no? Llegaba el mexicano a la frontera y de todo tipo de formas lograba cruzarse, ¿no? Entonces, pues era algo tan positivo, digamos, que había muchas vetas humorísticas que explorar. Finalmente esto se convirtió en algo muy trágico con el paso de los años, porque ahora ya lo difícil no es cruzar la frontera, lo difícil es llegar con vida a la frontera, porque México se volvió un país tan peligroso y tan terrible que pues muchos de los que quieren cruzar no llegan ni siquiera con vida a la frontera, ¿no? Entonces creo que esto ilustra un poco este país nuestro que pasó de la risa al llanto en cosas de 2 o 3 sexenios. Nunca ha sido de mucha risa porque llevamos muchas decenas de años o décadas de tragedia, pero la tragedia cada vez es peor, ¿no? Entonces, bueno, dicho lo cual, ya no sé si están viendo las caricaturas o no. Bueno, no llegaron. Pero bueno, esto sirve como preámbulo para presentar a mis compañeros. Ahora presento a continuación a Toño Helguera, que nos va a ilustrar un poco de este cambio, ¿no?, del país, que incluso ahora, gracias a nuestro señor presidente en su infinita sabiduría, ¿no?, ha cambiado incluso los nombres de los estados y las capitales de los estados, que es lo que ahora nos va a ilustrar Toño. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Realmente habíamos mandado algunas imágenes que acompañarían las tonterías que estábamos diciendo, y así se iban a oír menos bobas, porque ustedes iban a estar distraídos, ¿verdad? Y esto nos exhibe un poquito. Pero ahorita van a ver si consiguen señal de Wi-Fi y conseguimos ponerles algunas de las imágenes. Yo asumo que algunos de ustedes conocen nuestro trabajo, pero supongo que muchos otros no lo conocen. Y entonces querríamos enseñarse. Pero bueno, y también, bueno, me imagino que, supongo que ustedes, la mayoría de ustedes son residentes de Los Ángeles, supongo que son de origen mexicano, son mexicanos o de ascendencia mexicana, y pues les quiero platicar que el país está muy cambiado.
está muy cambiado. Y lo que pasa es que en las escuelas los niños no estaban aprendiendo nada, sobre todo en el tema de geografía. No se aprenden los estados, no se aprenden las capitales, no saben nada. Es un problema que ya tiene tiempo, no es nuevo. Incluso pues, el propio presidente Peña Nieto lo ha sufrido en carne propia. Entonces, a raíz de un lapsus que tuvo hace unos días que convirtió a la ciudad de Lagos de Moreno y a la ciudad de León, Guanajuato, en estados nuevos, fue un lapsus, pero sus asesores le dijeron, a ver, no, señor presidente, aquí hay una idea genial, y entonces ya están mandando la iniciativa al Congreso para cambiar los nombres, no solo las ciudades, sino crear nuevos estados con nombres que sean más fáciles de aprender, porque ya los nombres que antes tenían nuestras ciudades ya no significan nada, son nombres muy antiguos que pusieron en la época de la colonia, pues ¿quién se acuerda del significado de esas cosas? En cambio, la iniciativa de ley que manda el presidente tiene nuevos nombres que están tomados a partir de los nombres originales, pero ahora sí se nos van a grabar mucho más fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo tuve acceso pude ver antes de venir acá a Los Ángeles cómo estaba la redacción de esta nueva iniciativa, porque uno como monero pues, necesita chamba, y a mí me van a contratar para hacer las nuevas cartografías y los nuevos mapas de la República. Yo no voy a mostrar. Pues sí, pues es una chamba. Entonces, por ejemplo, ya estaba viendo que la ciudad de Mazatlán, que es muy conocida, la ciudad de Mazatlán se va a llamar Mazacaran. Y bueno, tampoco no son nombres gratuitos. Lo que pasa es que, por ejemplo, Mazatlán es histórica ya porque es el lugar en donde ejecutaron a Ramón Arellano Félix, el líder del cártel de los Arellano Félix. Entonces es un lugar histórico. Ahí fue asesinado, no solo él, pero es el asesinato más famoso que ha habido ahí, ha habido muchos. Es una masacre, pues. Entonces, Mazatlán, de ahora en adelante, acuérdense, va a ser Mazacaran. Cuando vayan a México y quieran ir a la playa allá en Sinaloa, no digan que van a Mazatlán, van a Mazacaran. Hay también esta histórica ciudad michoacana donde se redactó la Constitución de 1857. Y estás como Peña Nieto, tú. Mira que es 14. ¿Ven cómo está mala educación? La Constitución de 1814 se redactó, se firmó en Apatzingán, que se llamaba Apatzingán de la Constitución. Pero eso ya no significa nada. Últimamente fue sede de la familia michoacana, un lugar también un poquito violento. Y el nuevo nombre va a ser Matazingán. Por lo mismo, por eso digo que son nombres fáciles de aprender, porque el significado es claro. Ahí hay una Matazinga y un Matazingán. Otra ciudad emblemática de México es San Juan de los Lagos. ¿Quién no conoce San Juan de los Lagos o ha oído hablar de San Juan de los Lagos? Por la Virgen de ahí. Mucha gente seguramente la conoce porque fue en peregrinación a visitar a la Virgen. Bueno, Jalisco hoy en día es el sede del más poderoso cártel de narcotráfico en México, que es el cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces esto obliga a cambiar también algunos nombres. Entonces San Juan de los Lagos ya va a ser a partir de ahora San Juan de los Capos. Está la bellísima Cuautla en Morelos, el estado de la eterna primavera, y Cuautla es una ciudad muy bonita. Todavía es un poco peligrosa. Y por ese motivo los asesores del gobierno decidieron que el nuevo nombre de Cuautla va a ser Ejecuautla. Y la vecina ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, que también es un lugar muy especial, ahora se va a llamar Cuerna de Chivaca, por los cuernos de chivo. Es un arma que se encuentra mucho por ahí, no nada más ahí, pero se usa mucho Cuernavaca hoy en día. Aguascalientes es también una ciudad muy conocida, sede de la Feria Nacional de San Marcos, etc. Mucha gente que vive aquí en Los Ángeles viene de esa zona de la República. Pero ahora va a cambiar un poquito, se va a llamar Ácidos Calientes. Ustedes saben, para disolver a las víctimas nos echan en tablos con ácido. Entonces se va a llamar Ácidos Calientes.
Ciudad Juárez, también es una ciudad histórica, se llama Ciudad Juárez porque hasta ahí llegó Juárez en su peregrinaje, defendiendo a la República de la invasión francesa, pero esa es historia que a nadie le importa ya, lo que importa es la historia reciente. Entonces Ciudad Juárez ahora se va a llamar Ciudad sin Mujeres. Ustedes saben por qué. Ese no es gracioso, yo lo sé. Not funny, dude. No, nada. ¿Qué dijiste? Not funny, dude. Ah, no, Estoy practicando. not funny at all. Y que aquí tengo otra que apunté aquí y ya se me olvidó el nombre original. Se lo puedo buscar. La ciudad de Capitlán. Ah, sí, ya me acordé, es Tecalitlán, la sede del Mariachi Vargas, el famosísimo Mariachi Vargas. Es una ciudad muy pintoresca en Jalisco, pero ahí también ha habido algunas ejecuciones media siniestras, han dejado cabezas tiradas. Entonces ahora se va a llamar Decapitlán, y a la entrada hay una estatua de bronce no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? El señor Vargas, el fundador del Mariachi Vargas. Está la misma estatua en la entrada de la ciudad, pero le quitaron la cabeza. La pusieron a un lado. Es la misma cabeza, no la cortaron y la pegaron en la base del monumento y le cambiaron el nombre. Eso es nada más el principio, les digo, va a ir cambiando todo. Al final del sexenio ya ni van a reconocer el país, es más, ya no va a haber país, de hecho. Muchas gracias. Y ahorita vamos a ver si conseguimos unas imágenes. A propósito de cambios, antes de darle la palabra a Erasmo, que por cierto, yo no sé por qué, pero aquí llegamos a Los Ángeles y mucha gente lo conoce como Orgasmo, no como Erasmo, pero él quizás nos va a explicar eso. Pero bueno, hablando de cambios, ha cambiado tanto en México la cosa que ya ven que por todo México había unas paleterías que se llamaban La Michoacana, ¿no? Toda paletería que se respete se llama La Michoacana. Ahora en vez de paleterías van a ser funerarias, van a ser cadenas, ¿no? La Michoacana. También hablando de Juárez, dicen que Juárez, donde domina el cártel de Juárez, las pintas que hay en las paredes dicen: el derecho a la plaza ajena es la paz. Eso cuentan. Entonces le cedemos la palabra ahora al compañero Erasmo, que es un célebre plastimonero. Moneros hay muchos, pero plastimoneros hay pocos. Ya él les va a explicar su trabajo, que hace con un amigo imaginario que se llama Lupus Lord, que nunca nadie ha conocido, pero que creemos que existe en su imaginación. Y ahora Erasmo nos va a contar acerca del plastimonero. Lupus Lord sí existe, ya va a ser papá inclusive, ya va a ser padre. Es un honor estar aquí en Los Ángeles. Bueno, soy el único, hasta el momento soy el único monero tapatío aquí del Chamuco y el único también egresado de la Universidad de Guadalajara por parte de la licenciatura de Artes Audiovisuales, que era Cine, Televisión y Video, y dedico esta conferencia a Boris Goldenblatt, que acaba de fallecer en enero, el director de mi escuela. Bueno, nota triste. Pero les traigo todavía noticias de Guadalajara. Ahorita sigue el proceso de divorcio en las Chivas. Exactamente. Ahora todo el equipo tiene el derecho de ver a Jorge Vergara únicamente los fines de semana. Pero sí es maravilloso Los Ángeles, es bonito ver llegar a una ciudad donde no hay gente ondeando banderitas de bote portal o cual, un lugar donde es el Partido Verde, molestándonos a cada rato, ir a los cines y ver que no hay un comercial del Partido Verde ecologista proyectándose en las pantallas. Sería bonito tener allá los Partido Verde en los freeways, ahí en la Sí, es maravilloso ver tanto carro y ver que no hay gente ondeando banderitas allá afuera. Excelente. Bueno, ya no se pueden ver las imágenes, ¿verdad? Ya casi, excelente. Bueno, hagamos lo que a veces hago con mis alumnos cuando doy discursos de animación en stop motion. Hago mucho animación en stop motion. Para quien no lo sepan, la animación en stop motion es como la de La Pesadilla antes de Navidad, Coraline, Paranormal, es la cual hacer animación con muñequitos de plastilina. Y un día, en una tarde de ociosidad, con mi amigo Lupus Lord, Jesús Peña, un famoso videobodero de Guadalajara, hace 15 años, los fines de semana. Con eso se construyó una maravillosa mansión en un coto residencial. Yo sigo viviendo en las más terribles de las miserias. Estábamos hojeando unas revistas como Onda Barbie y había unas fotonovelas ahí de muñequitos de plastilina. Y se nos ocurrió la idea, ¿por qué no hacemos historietas con muñequitos de plastilina en vez de usar Barbies? Y tómala, ahí empezamos a hacer las historietas de plastilina. Todavía no podemos ver las imágenes, ¿verdad? No, ¿sí o no? Yo utilizo, primero hago bosquejos
convertirnos en papel de cómo se va a ver la imagen. A ver, déjame ver. Voy a observar. Ah, no, están dando la enchilada completa ahorita. Esa es la enchilada completa. Ok. Ahorita se van a... No, ese es Don Chico. Ah, yo sigo con lo mío, excelente. Bueno, sigan imaginándose que esos muñequitos son en plastilina en vez de dibujitos. Hago un bosquejo, básicamente nos contamos el chiste entre Lupus Lord y yo, y ya cuando nos estamos muriéndonos de la risa es cuando se pone en papel. Yo nunca les daría nada a mi público que no me hiciera reír a mí, porque si no, ay no, que cebo. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy Adrián Uribe o algo así. Sí, exactamente. Agarro obviamente, después de que hago mi bosquejo, empiezo a esculpir los muñequitos sobre esculturas de alambre de cobre y plastilina epóxica. Son cosas que no podía tener en el avión porque todos iban a asustar bastante si traía compuestos químicos para poner. Ok, también regularmente uso un copete muy alto, pero yo no podía traer eso porque también el gel que utilizo es de tal densidad que también está prohibido por los vuelos. Pero me pongo a pensar, si yo fuera una aerolínea que sé que uno de mis pasajeros va a tener un champú que explota, yo diría, qué bueno, súbase a mi avión, señor James Bond. Qué bueno que su champú vaya a explotar en algún momento. Eso sí, creo que también fue muy oscuro ese chiste. That's not funny. Excelente, no fue gracioso. Excelente, agarro los dos compuestos, los mezclo y tenemos 2 horas para amasarlo porque si no esa cosa explota, no explota, se endurece como si fuera una roca sobre los alambres y con eso creo unos esqueletos de alambre de cobre bastante maravillosos, los cuales después forro con plastilina. Después les tomo las fotografías en pequeñas maquetas, a veces uso green screen, la técnica de pantalla verde, y a veces utilizo también maquetas completas hechas con diferentes materiales sacados directamente de la basura. Utilizo material de desperdicio para crear más material de desperdicio. Hago casitas, hago montañas, hago prados, hago naves espaciales, hago centrales camioneras, hago absolutamente todo eso, baños públicos, y todos hago en pequeños detalles de plastilina. Ahí pongo mis pequeños muñequitos y después tomamos las fotografías, las cuales son después editadas en Photoshop. En el Photoshop agrego los textos, hago los globitos, y obviamente después de que pongo el primer texto lo leo y después empiezo a pitorrearme de ese texto. Pitorrearme es burlarme de ese texto y ya hago un texto basado en la burla que acabo de hacer para aumentar así, para enriquecer ahora sí que la comedia, sí. Entonces voy a decir, qué genial, qué maravilloso. ¿Qué soy? Pero no, sí. Todo el trabajo duro, el promedio de la creación de la historieta abarca desde el martes en la mañana hasta el domingo en la madrugada. Desde la generación de la idea hasta la concepción. Son como 8 horas de Photoshop y ya en Photoshop ahí borro, inclusive a veces borro huellas digitales, borro moscas muertas, basuritas. Vení descuidar el estudio y todos quedan como si fuera plástico reluciente. Una cosa maravillosa, imagínense la que está allí, normal. Ahorita la vamos a ver. Excelente. Bueno, a continuación vamos a pasarle los micrófonos a nuestro subdecano, el hombre maravilloso que está ahí de pelo blanquito. Y así, él tomó un trozo de madera, lo talló y le decía, se llama Pinocho, no creo que no. También lo conocerán como Hayao Miyazaki, el director de maravillosas películas como El viaje de Chihiro y El vecino Totoro. Qué buena luz es el Fisgón. Por ustedes, el Fisgón, que no necesita presentación y que nos va a hablar acerca de un asunto bastante trágico. Eso sí es serio. Bueno. Antes que nada, quiero decirles que México es efectivamente un país, está pasando por un momento muy complicado, es un país muy difícil, hay mucha violencia, pero quiero decirles que es el verdadero paraíso de los caricaturistas. Yo no podría trabajar en ningún otro lugar, yo estoy convencido de que los políticos se esmeran para darnos materia prima de trabajo y lo hacen muy bien. Desde hace varios sexenios hemos tenido, yo creo que los mejores políticos que un caricaturista podría soñar. Llegan y dicen y hacen unas cosas que no las puedes creer.
hasta sus declaraciones cotidianas son increíbles, ¿no? Desde Salinas, que cuando oye que la gente se queja y protesta, dice ni los veo ni los oigo, hasta Cedillo, que cuando una señora le pide que le dé limosna, le dice no traigo cash, hasta Fox, que era verdaderamente un genio de la improvisación. Yo creo que sus guiones y sus escritos se los hacía Monty Python, porque era de veras el señor de intereses. Cuando llegan los campesinos, unos pescadores y le dicen, oiga, tenemos problemas con la pesca, y dice, oiga, yo no pongo camarones en el mar. Me pareció fantástico. O cuando le dicen, oye, ¿cómo resolvemos esto? Y dice, yo no tengo la varita de Harry Potter. O de repente incluso hay un problema legal serio con una televisora que se posesiona de manera violenta tras un juicio muy complicado, se posesiona de una antena y le preguntan a Fox, oiga, ¿y usted qué va a hacer? Y yo, ¿por qué? Es el presidente de la República, ¿no? ¿Por qué? Entonces, claro que había una razón por la que él se tenía que intervenir. Luego vino Felipe Calderón, que era fantástico, porque solito, ¿sí? Es decir, se puso un traje de militar que le quedaba como 3 tallas más grande. Entonces se hizo su propia caricatura. Y luego llegó Enrique Peña Nieto y dije, ahí sí la vamos a penar porque el señor es guapito, ya le pusieron su copete, por supuesto, pero el señor es guapito y todo eso. Y de repente no le encontrábamos fallas, es decir, durante la campaña no sabíamos qué decir de él. Pensamos que iba a ser un sexenio oscuro para los caricaturistas, pero llegó a una feria de libro en Guadalajara. Fíjense que el día que llega, un día antes nosotros estuvimos ahí. Y nosotros sabíamos que iba a ir al día siguiente a presentar un libro, y nosotros hicimos la broma de que iba a presentar un libro que no solamente no había escrito, sino que no lo había leído. Y pensamos que era muy buen chiste, y al día siguiente nos mató el chiste. Resulta que no solamente no había leído ni escrito su libro, sino que no había leído ningún pinche libro de su vida. ¡Qué maravilla tener un presidente así! ¿No? Así para los caricaturistas, ya para los ciudadanos la historia es otra. Debo decirles que es tan generosa la clase política con los caricaturistas en México que ya nos los entrega precaricaturizados. Si usted se fija, Carlos Salinas está hecho para que un niño de 2 años o de 4 años lo pueda caricaturizar. Chaparro, bigotón, cabezón, orejón, cualquiera lo puede dibujar. Felipe Calderón también, chaparrito de lentes, narigón, porque además con un traje que le queda grande. Son, de veras, yo estoy convencido de que trabajan para nosotros y lo hacen para hacernos más fácil la vida. Tenemos, por ejemplo, un señor que fue ministro de Hacienda y que hoy es presidente del Banco de México, que pesa como 450 kilos, ¿no? Y es fantástico que lo pongan en estos lugares cuando se hacen campañas a favor del redondeo, ¿no? Las maneras hay que poner el redondeo. Es fantástico que pongan un señor así en un momento en el que se plantea, en un país pues en el que hay, entre otras cosas, tanta hambre y tanta miseria. Ahora, yo estoy convencido de que este gran esfuerzo que está haciendo nuestra clase política para divertirnos, se hace, entre otras cosas, para equilibrar lo que está ocurriendo en el país, porque lo que está ocurriendo en la realidad es tan dramático y tan trágico que pues nos necesitamos divertir con algo. Y ellos han decidido sacrificarse para eso. Lo que les vengo a contar efectivamente no es divertido. En todo el mundo, sobre todo en los países del primer mundo, se habla de las reformas de Peña como si fueran la gran cosa, como si fuera una maravilla, como si fueran un éxito y una conquista de la modernidad en México, y al mismo tiempo se sorprenden y se preocupan por los niveles de violencia que hay en el país. La realidad, y además es chistoso porque tratan estas dos cosas como si no tuvieran nada que ver uno con lo otro, cuando es claro que el proceso de reformas que impulsa Peña forma parte de un proyecto económico a largo plazo que es el que tiene sumido al país en estos niveles de violencia. Una de las cosas que hay que entender de la implantación del modelo neoliberal en México es que es un modelo que básicamente lo que ha hecho es desmontar el viejo estado de bienestar que existía desde tiempos de Cárdenas prácticamente, y lo que ha hecho es que lo ha sustituido por las lógicas de libre comercio. Y las lógicas de libre comercio sí plantean problemas de fondo
digamos, a nivel de lo que es la vida cotidiana, lo que es el trabajo, lo que es la economía. Este proyecto económico, hay que decir, es un proyecto que ha sido bien pensado. Lo han implantado de manera metódica, sistemática y paciente a lo largo de 30 años. Y lo que ha logrado este proyecto es una concentración de riqueza absolutamente histórica. Hoy en día, cerca de 30 familias mexicanas concentran más del 20 y tantos % del Producto Interno Bruto Nacional. Y al lado de eso tienes que se ha desmantelado lo que era la vieja planta productiva del país. Y hoy en día tenemos que México, que antes tenía un alto nivel de autosuficiencia alimentaria, no era completa, pero tenía un alto nivel de autosuficiencia alimentaria, importa un porcentaje altísimo de lo que come. Hoy tenemos que prácticamente todo lo que se consume en México se produce en China, en Taiwán, se produce en maquiladoras, etcétera, pero no se consume en México. La vieja planta industrial nacional ha sido sustituida por un sistema de maquilas que funciona sobre todo en la frontera norte, pero que sirve básicamente para exportar a los Estados Unidos. Y hoy tenemos también que una de las grandes industrias nacionales pues es el narcotráfico. No es una casualidad, que no es un problema marginal el del narcotráfico. Si nosotros hoy revisamos de qué vive la nación mexicana, vamos a ver que los principales ingresos de la nación son, en primer lugar, las remesas de los migrantes. Es decir, vivimos de la pobreza que exportamos. Eso es grave. En segundo lugar es el petróleo. Y en tercer lugar, pero es el primer, que es en realidad el primer ingreso de la nación, es el narcotráfico. Se calculaba en 2009 que el petróleo le había ingresado al país cerca de 30 millones y medio de 30 mil millones y medio de dólares. Es una barbaridad, es mucho dinero. Al año. Al año. Las remesas le ingresaban al país cerca de 23 mil millones de dólares. Y el narco, pues aquí viene el tema que es complicado, el narco le ingresaba al país, según un estudio binacional, entre 19 mil y 29 mil millones de dólares, lo que implicaba que competía ya con el petróleo. Pero según las empresas, una empresa de seguridad internacional, que es la empresa Kroll, el narco le ingresaba al país entre 29 mil y 40 mil millones de dólares. Esto quiere decir que el país, que el principal ingreso de la nación, pues es el narcotráfico. Por supuesto que esto plantea un problema de fondo y por supuesto que esto plantea un problema además que resulta irresoluble. Porque si el narcotráfico es, digamos que la columna vertebral de la economía de una nación, dime tú cómo le haces para eliminarlo. El problema es de veras irresoluble y es un problema de fondo. Y esto, por supuesto, que se refleja incluso a niveles de producción, a niveles de lo que es ya el perfil agrícola del país. El procurador agrario, hace unos años, plantea que alrededor del 27% de toda la superficie cultivada de México está sembrada con estupefacientes. Esto lo plantea el procurador agrario. Y hay una cosa que es complicada, ¿sí? Porque todo el mundo, en muchos países del mundo se maneja la idea de que el tema de las drogas es un tema que se debe a la maldad innata de los malos ciudadanos mexicanos. Bien sabemos que no es así. Las drogas son un negocio global y son un negocio que tiene fuertísimas ramificaciones aquí en Estados Unidos. Si estas guerras contra la guerra contra la droga que vivimos en México no es nueva. Ya se ha dado en otros países, en otras latitudes, en otros momentos. Tiene su modelo en lo que fue la guerra de las drogas de China, la guerra del opio en China, y ha sido una cosa que ha manejado Estados Unidos, el gobierno de Washington, desde hace décadas. Hay un libro de un académico norteamericano espléndido que se llama Alfred McCoy, que plantea, que documenta cómo las principales redes del narcotráfico del mundo después de la Segunda Guerra Mundial han sido armadas, entre otras cosas, con la ayuda de la CIA y con la ayuda del gobierno norteamericano. Y esto ocurrió tanto en China como con la French Connection, como con Afganistán, con el famoso Irán-Contras, etc. Dime tú qué nos hace pensar que no iban a hacer eso en México, que no se iban a meter en México. ¿Tenemos alguna razón para pensar que no lo iban a hacer? No tenemos ninguna. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto en el caso de Ayotzinapa. Ustedes saben
que la inseguridad, esta industria de la droga ha provocado una inseguridad brutal en la población y que hay zonas enteras del país que no están bajo el control del Estado, sino en esas zonas quien manda son los grupos delincuenciales locales. Entonces tenemos, por ejemplo, que en zonas como Tamaulipas, como Michoacán, como Guerrero, hay unos niveles de inseguridad brutales. Las extorsiones están al orden del día, hay secuestros al orden del día, hay violaciones, raptos, hay cobro de cuotas, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que los ciudadanos se enojaron, se enfurecieron y decidieron organizarse y crear grupos de autodefensa. Y el resultado de eso es increíble, porque los grupos de autodefensa tuvieron un cierto éxito para poner a raya al crimen organizado, y después resulta que el gobierno primero pacta con estos grupos de autodefensa, los incorpora a una fuerza rural, y después lo que hace es que empieza a meter a la cárcel a los señores que están en el grupo de autodefensa. Ese es el caso, por ejemplo, de Nestora Salgado en el estado de Guerrero. Es una señora a la que hay que exigir que la saquen ya, ¿sí? Porque es increíble. Está metida a la cárcel por andar combatiendo la delincuencia al final de cuentas. Es una historia increíble. Es el mismo caso de Mireles y es el caso de Hipólito Mora. Pero vamos a ver qué ocurrió con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa. El caso de los estudiantes de Ayotzinapa es particularmente lacerante. Ahí lo que ocurrió es lo siguiente, lo que explica lo que ocurrió en Ayotzinapa es lo siguiente. ¿Qué ocurre en Ayotzinapa? Hay unos estudiantes que llegan a botear para sacar dinero para llegar a la Ciudad de México. Resulta que los detiene la policía local. A un muchacho lo desollan vivo, le quitan la piel de la cara vivo, desaparecen a 43 y no se sabe más de ellos. ¿Qué nos explica lo que ocurrió ahí? Lo que nos lo explica es una cosa muy sencilla. Fíjense, México orgullosamente se ha convertido ya en el segundo productor de heroína del planeta. ¿Y dónde creen que se produce el grueso de esa heroína? Se produce en el estado de Guerrero. ¿Y dónde creen que ustedes que está el centro económico de esa producción de heroína? Está en Iguala, donde ocurrieron los hechos de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Lo que ocurre ahí es simplemente, es decir, esa, digamos, narcoeconomía no puede funcionar sin una connivencia brutal con las autoridades a varios niveles. Lo que ocurrió ahí es simplemente que hubo, digamos, la aplicación de una política represiva en un territorio que está marcado por las lógicas del narcotráfico. Eso es lo que ocurrió. Entonces, miren, señores, lo que está ocurriendo en México es gravísimo. Necesitamos organizarnos, y para organizarnos allá necesitamos ponernos en contacto con ustedes, los que están aquí. Tenemos que hacer un trabajo serio para cambiar lo que está ocurriendo en ese país, porque vamos a un desastre. El desastre ya está instalado, pero a lo que vamos es mucho más grave, y si no nos organizamos vamos a un infierno, y es todo lo que les puedo decir. Concluyo de lo que dijo ahorita Rafael Barajas, el Fisgón, que digo, no, dime si estoy en lo correcto de mi conclusión, que para hacer más atractivo el petróleo mexicano que suba de precio tenemos que añadirle heroína, ¿no? Para que se venda mejor. Y la segunda es que ustedes que viven de este lado necesitan chambear más duro para mandar más remesas a México, porque necesitamos de su lana, ¿no? Para vivir con más lujo, más confort, necesitamos que chambeen más y que manden más feria. Eso es lo que quería decir, ¿no? Ahora sí. Perdón, nos quedan 5 minutos. No sé si tengan algunas preguntas que hacer, por favor. A ver, perdón, allá atrás. Un micrófono, grite de veras mucho. Buenas tardes. Es muy importante escuchar este tipo de declaraciones y es más importante saber que en un momento dado podemos hacer algo desde aquí. Mi pregunta sería, ¿cuáles son los puntos de apoyo y cómo los podemos unir? No es para escuchar una dinámica verbal y escuchar objetivos impresionantes. Lo más importante es que realmente seguimos siendo mexicanos, aunque estemos de este lado de la línea, y nos duele. Realmente esa es la realidad de las cosas. Nos duele lo que acontece allá, pero nos duele más estar fuera del ámbito productivo. ¿Qué podemos hacer? Aquí mi pregunta es básica, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara y lo digo con orgullo, y sigo siendo mexicano, estoy aquí.
Y claro que me gustaría, así como todos los que están aquí, les gustaría hacer algo mínimo, pero algo. La pregunta es ¿cómo y con quién? O sea, mi pregunta básica es esta: ¿cuáles son los puntos de apoyo y cómo podemos sumarnos? Gracias. Tenemos, no sé si quieran la otra pregunta para que se respondan estas dos. Claro, pues básicamente siguiendo la línea del señor, nos han planteado ustedes un escenario que, bueno, ya todos conocemos, todos lo hemos leído, todos lo hemos visto, incluso algunos padres de los alumnos desaparecidos en Guerrero vinieron a visitar California. ¿Cuáles son las opciones? ¿Existen grupos que se están organizando? Supuestamente nosotros los mexicanos ya vamos a poder votar desde acá. ¿Aquí hay opciones? A ver, sí, a ver, nos quedan 2 minutos y si quieres preguntar rápidamente para que puedan contestar estas 3. Bueno, mi pregunta es, yo capto en ustedes cierta frustración al hablar de la situación que tenemos en México. Esta misma frustración, ¿la notan ustedes en la población mexicana? Esto era todo. Sí. Mira. Oh, sí. Sí. A ver, te contesto. Perdón, la última pregunta. Nada más preguntarles, ¿cuál es su opinión si México legalizara la marihuana? ¿Qué escenario sería para los narcos? ¿Donde habría el negocio o habría menos violencia? Me gustaría su opinión sobre eso. A ver, mira, voy a contestar esta pregunta, que es la última al principio. No se legalizan las drogas, entre otras cosas, porque el sistema financiero mundial entraría en crisis si se legalizaran las drogas. Hay que entender que el lavado de dinero es uno de los negocios fundamentales del sistema financiero mundial, que es alrededor del cual gira todo el sistema económico del planeta. Es decir, yo estoy convencido que el neoliberalismo es, digamos, uno de los subproductos del neoliberalismo es la economía de las drogas. Entonces, sí tenemos que cambiar de modelo. Ahora, las preguntas que nos hacen los compañeros son muy buenas. Es decir, lo primero que sí se pueden hacer desde aquí, es decir, Perdón la interrupción. Yo creo que el narcotráfico es el ejemplo más depurado de lo que es el libre mercado. Es la empresa que ejemplifica mejor que nada lo que es el libre mercado, el concepto y todo lo que implica. Entonces, ¿qué debemos hacer? Voy a decir lo que debemos hacer. Lo que podemos y debemos hacer. Primero, lo que tenemos que hacer es informarnos. Y tenemos que informar. Tenemos que estar en contacto con lo que está ocurriendo en nuestro país y tenemos que hacerlo y que tenemos que difundirlo. Resulta increíble que en México, es decir, el problema de México no se va a resolver en las fronteras del propio país. Y sin embargo tenemos aquí un núcleo de opinión que puede ser muy poderoso, porque son más de 15 millones de mexicanos acá, o de ciudadanos mexicanos norteamericanos acá, que puede influir para que este estado de cosas cambie. Entonces, lo que tenemos que hacer es restablecer los vínculos y organizarnos. Preguntan si hay organizaciones, por supuesto que hay organizaciones. Ahora, ojo, están muy desgastadas, están muy golpeadas, porque una de las cosas que sí ha hecho el modelo neoliberal en los últimos 30 años es desorganizar lo que había organizado la población mexicana. Si revisamos la historia de los sindicatos, vamos a ver que uno por uno los han ido exterminando. Los han ido golpeando. Hasta los sindicatos que son afines, que eran afines al Estado, han sido golpeados. Y el último caso es fantástico, que es el caso del Mr. Gordillo. Es un operador electoral del sistema, ahorita está en la cárcel. Pero, ¿cómo le hacemos? Tenemos que establecer líneas, tenemos que establecer contactos. Sí hay organizaciones, son incipientes. Entre esas organizaciones hay varias organizaciones no gubernamentales, pero también, digamos, tenemos que apoyar, por ejemplo, lo que son los grupos de autodefensa, tenemos que apoyar incluso a los partidos nacientes, que son donde hay gente honesta, que sí la hay, y sí entender también que el narcotráfico ha buscado infiltrar todos los partidos políticos porque es parte de su chamba, es parte de su trabajo, es parte de lo que hace. Y acerca de lo que preguntaba la compañera, si vale la pena votar, yo estoy convencido de que hay que votar. No estoy fascinado con los partidos políticos que tiene el país ahorita. Sin embargo, el voto sigue siendo con todos
los problemas que podamos ver, sigue siendo una de las pocas armas que tiene la ciudadanía para cambiar las cosas, y sería una tontería no ejercerlo. Y es todo. Muchas gracias. Yo quisiera comentar algo que platicaba hoy en la mañana con Luis Villoro, ojalá con Juan Villoro. Y yo creo que es muy importante ahorita en momentos de gran desesperanza ver y pensar que sí podemos hacer cosas, pero que no pensar que solamente podemos cambiar a México cuando se gane la presidencia y que se cambie el Congreso. Eso está muy difícil, sino más bien que tenemos que empezar a pensar de abajo para arriba, pensar en nuestras comunidades, en nuestro barrio, en nuestro pueblo, y buscar aquellas actividades comunitarias en pequeño que podamos ir apoyando y que vayan restaurando el sentido de comunidad y lo que se llama el tejido social, que ahora está muy manido, pero que es real, ¿no? Entonces ir rescatando pueblos, ciudades, poco a poco, ¿no? De abajo para arriba, y creo que eso es algo que podemos empezar a hacer ya. Yo nomás quería decir una cosa sobre la cuestión de votar. Para mucha gente en México resulta muy frustrante que hemos estado votando y votando y votando y no cambia nada. Claro, si lo ves así, si crees que vas a poder cambiar todo de un día para otro nada más yendo a votar, efectivamente es muy frustrante porque no va a pasar. Sin embargo, la clave la dijo este señor, este sociólogo Immanuel Wallerstein, que acaba de decir que el sentido de votar es que haciendo eso logramos contener algunas cosas de la derecha. Logramos detener algunas de las políticas muy agresivas de la derecha, no todo, no logramos hacer un cambio total, por supuesto, pero sí logramos, la votación sí se convierte en un dique y sí detiene algunas de las cosas que se nos vienen encima. Y es que la otra opción es que, pues si no hay elecciones, pues entonces sí es dictadura total y abierta, y eso sí, en ese aspecto yo creo que es mucho mejor tener una democracia imperfecta que una dictadura perfecta. Yo nada más quiero concluir con una cosa. Mira, lo que estamos viviendo es una oleada contrarrevolucionaria histórica muy parecida a lo que fue el fascismo, muy parecida, con lógicas además muy parecidas. Y que lo que queda es efectivamente construir un gran movimiento social. El enojo ahí está, la molestia ahí está, lo que falta es organización. Y hay que construir esa organización, y lo que dicen los compañeros es correcto. Yo estoy convencido que un movimiento electoral por sí solo no sirve, nos lo han demostrado una y otra vez. En México la oposición ha ganado la presidencia por lo menos en 3 ocasiones, y en las 3 ocasiones le han hecho fraude. Y esto se debe en gran medida a que no hay un movimiento social que respalde esto. Para un movimiento social sin un movimiento electoral tampoco va a servir. Se necesitan hacer las dos cosas. Necesitamos construir un movimiento social de largo aliento, de largo alcance, que realmente aglutine a una población organizada, y esto se puede hacer en gran medida a partir de la defensa, digamos, del agua, de las minas, de los territorios, en contra del fracking, etcétera. Y también este movimiento necesita y merece tener un paraguas legal, y esto solo se lo puede dar un movimiento electoral. Bien, pues muchas gracias a Rafael Barajas, a Miguel Rivera, a Patricio Ortiz y a Mario Rodríguez por esta interesante charla con un cierto humor. También gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros.